Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Hola a todos, buenas noches. Hola, hola. Hola Hernán, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Cómo vas? Tiempo sin Muy bien. Tiempos sin vernos, ¿no? Como hace 3 horas. como hace 3 horas. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, emocionada de tener esta segunda, este segundo episodio de nuestro programa Conectados con Life. Feliz de ver que la gente se está conectando, feliz de estar contigo. Gracias. Ya este es nuestro segundo programa. Ya batimos récord. Ya vamos por el segundo. Pues muy bien, me encanta. Ok, no, también súper feliz. Creo que esto es un sueño de muchos y nada, recordándoles a todos que Conectados con Life, recuerden, es un programa que está dado para clarificar, para aclarar información, para dar información veraz, con evidencia, sobre un sinfín de fenómenos, que por cierto, pues hace 8 días, no sé si nos quiere recordar sobre qué hablamos antes de empezar con este programa. Sí, en nuestro primer programa que creo que vamos a tener además tatuados acá, pues sobre Halloween y psicología, porque era importante hablar de Halloween, cuáles eran como esas cosas del Halloween que promovían la salud mental y aquellas que ponían nuestra salud mental en riesgo. Tuvimos una invitada muy querida para nosotros y espectacular como psicóloga. La idea es que vayan y nos miren y que lo vuelvan a ver. Está en nuestras redes en YouTube, está acá colgado en Facebook también. Pueden ir a vernos interactuar con Angélica Nieto, todo fantástico. Excelente, Ceci. Sí, así fue. Entonces, fue un buen programa. Esperamos que el de hoy sea un gran programa también, un tema que nos pone pies en tierra, un tema que pues cobija a muchos. De hecho, ahora hablaremos de algunas cifras y es el fenómeno del ciberacoso. El ciberacoso, un tema que, pues de una u otra forma, con este fenómeno pandemia, con todo este fenómeno de clases en casa, de trabajo en casa, de estar conectados, pues en un porcentaje elevado en casa con el computador, con celular, creo que es algo que desde antes ha venido dándose, pero que en este momento probablemente está teniendo un nivel de reporte elevado. ¿Mm? Ujú. Sí, hoy justamente escogimos hablar sobre este tema, que, bueno, ustedes, los que están acá conectados, ya saben de qué es, y es este tema del ciberacoso o de ciberbullying. ¿Por qué lo escogimos o por qué es importante hablar de esto? Yo creo que mm, la tecnología y lo que nosotros tenemos ahorita como tecnología, pues ha revolucionado nuestra existencia, ¿sí? Nos ha llevado a, no sé, por un lado, por este lado como de lo bueno, nos ha llevado a conectarnos, no sé, a abrir la comunicación, a abrir la interacción, ¿m? Pero todo lo que tiene su lado bueno también tiene su lado, mm, no sé, más complicado, ese lado Riesgoso, podría ser tal vez riesgoso. riesgoso, peligroso. Y Claro, ¿en qué una de más estas cosas, tiene? exacto, y una de estas cosas que hemos encontrado de la tecnología, de ese lado riesgoso, es el ciberacoso, es el ciberbullying. ¿M? ¿Qué es el ciberbullying? Básicamente es utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación, principalmente el Internet, por correo electrónico, por mensajería instantánea, por páginas web, por redes sociales, por blogs, por videojuegos, por todos lados. De manera intencional y reiterada para hacer o generar acoso o daño en una persona, ¿sí? Esto que les acabo de decir tiene 4 cosas importantes para tener en la cabeza, perdón. Es intencionado, es reiterado, genera daño y se utilizan cosas como el computador, el celular, otros medios electrónicos para llegar a hacer este daño. Cuando estábamos investigando un poco sobre cómo es esto del ciberbullying, a mí una de las cosas que más me impactó es los tipos de ciberacoso que existen, ¿sí? Todas las formas que existe de hacer este tipo de daño, ¿sí? Desde hacer comentarios insultantes o provocar miedo con otros, de enviar como mensajes ofensivos, publicar fotos que no deben ser publicadas o que la persona no quiere que se publiquen, publicar videos, Suplantación, estuvimos viendo, sacar, Ujú.
Mira, te interrumpo ahí un momento, pero también vi que hacía parte de esto sacar a alguien de un grupo de manera intencional, o sea, te Ujú. vas, te vas humillado y todo el mundo se entera, ¿sí? Entonces, lo que tú estás diciendo es muy cierto, o sea, eso es un sinfín, ¿sí? De pronto se sigue pensando que ciberacoso es, te acoso virtualmente por medio de un correo y ya, y creo que lo que tú estás diciendo no es más que un listado de un fenómeno que causa daño, tal cual tú decías. Y perdón la interrupción, pero creo que es necesario también ir aclarando un montón de dudas desde el inicio. No, y está muy bien porque es que fíjate que hay formas de acoso que son muy sutiles, como tú lo decías, ignorar es una forma de ciberacoso, ¿sí? Sacar de un grupo es una forma de ciberacoso, pero hay otras formas de ciberacoso que de hecho la evidencia ha mostrado que generan un impacto supremamente fuerte, específicamente cuando se utilizan imágenes o videos de una persona para hacerles daño. Y ahorita, cuando todo lo que publicamos puede ser replicado y queda acá publicado, claro, ahí es donde aparece el daño reiterado. Y ese daño que es tan difícil de medir y es tan difícil de entender para las personas que no lo han sentido. ¿Mm? Y sobre todo porque, mira que yo te escucho, me está pasando lo mismo que nos pasó con el programa anterior, yo empiezo a escuchar y empiezo a visualizar la magnitud de esto y es, básicamente nos hemos convertido y somos seres tecnológicos, somos seres que estamos interactuando, o sea, mis interacciones por medios virtuales hoy, fenómeno pandemia, se han triplicado. Y que sea el medio en el cual me pueden lesionar o por el cual yo puedo lesionar a otro, pues toma la misma importancia que si fuera en vivo y en directo, ¿sí? Que si fuera presencial. Entonces creo que esto es muy importante, es Ujú. decir, y nos ponen un tema, no sé, comparo hace 8 días con un tema en el que reíamos mucho, pero este es un tema que realmente implica verlo con un nivel de seriedad, ¿m? Implica ver esto. Mira, es el punto de la misma ONU, ¿m? Esto es un dato que tengo acá, ustedes ya saben, los datos de número los voy a tener acá, ¿sí? La misma ONU eh, ha identificado, ¿m? Para este año, para el 2020, que en el curso del 2019, el 55% de jóvenes latinoamericanos han sido víctimas de un fenómeno de ciberacoso. Ujú. Miércoles, o sea, el 55%, eso es un burgo de gente, ¿sí? Eso es un montón de gente. Eso comienza a ser pues una cifra grandísima. En Colombia, por ejemplo, se estima, la Secretaría Distrital de Educación, ¿sí? Que los reportes han aumentado en estos últimos 2 años un 36%, que de 639 reportes se ha pasado a 868. Ujú. Entonces también nos empieza a mostrar cómo esto va creciendo, cómo esto se va dando. Y obvio, al ir creciendo, eh, pues hombre, comenzamos a tener más personas que están presentando un montón de consecuencias y de secuelas que ahora más adelante hablaremos con nuestro invitado. Pero entonces es importante ver esa magnitud, ¿sí? Es importante ver cómo se va dando este fenómeno de esa manera tan presurada y tan amplia en el espectro que empieza a cobijar, ¿sí? Nada, creo que esto es muy importante decirlo. Sí, en términos de cifras, y yo creo que también es algo que yo tengo un montón de ejemplos que yo he vivido, ¿sí? Y yo supondría que tú también tienes un montón de ejemplos de esto que hemos vivido tal vez a primera mano y tal vez como que al comienzo no lo veíamos como un ciberacoso tal vez y después es como, sí, sí se compone como un ciberacoso. Mira, yo quisiera contar uno que hace muchos años, es de hace muchos años y no lo percibí así, pero donde la persona usó la llamada por ese momento, por una red virtual, por un canal, por WhatsApp, por uno de estos, donde llamaba a su pareja y, y generaba amenazas donde si ella no hacía algo, él, él le ponía ruidos fuertes. Entonces la percepción que ella tenía ante ese ruido se está golpeando, se está maltratando. En una ocasión, eh, ella escuchó varios disparos Ujú. y me llama y me dice, se mató. Le dije, ¿qué pasó? Me dice, se mató, se disparó mucho. Cuando ella me dice se disparó mucho, pues varios disparos, pues mi cabeza dice, ¿será que alguien se va a pegar varios disparos? Pero no estaba más que inmerso en el fenómeno de escuchar los disparos y percibe el malestar de esto, de no hacer si no haces lo que yo quiero, vas a tener que seguir lidiando con esto. ¿Sí? Wow. Mira el fenómeno tan fuerte. Obviamente hay otro tipo de fenómenos dentro de todos los conceptos que tú nos dabas y que también vamos a profundizar, pero probablemente ese es uno que
que traigo en este momento a la memoria que me pareció fuerte, me pareció impactante, porque era una constante, ¿no? Era una constante, ¿sí? Y porque estaban viendo en lugares distintos, entonces era bien complejo. Wow, yo pensaba tal vez en un caso que puede ser más como aterrizable como a lo que nos muestran las películas y es, yo recuerdo mucho cuando yo estaba en el colegio que acá en Facebook había una aplicación que era, que se llamaba, bueno, no importa, era una aplicación anónima y pues como en mi grupo social lo que hacían era que abrían como discusiones anónimas y eran discusiones del calibre de quiénes son las niñas más feas, ustedes sabían que y contaban chismes y eso generó un montón de problemas. ¿Sí? Un montón de problemas que yo creo que Facebook cayó en cuenta y esa plataforma ya no existe, pero lo recuerdo mucho por lo que te decía, tal vez en ese momento yo no entendía la profundidad de lo que pasaba y ahorita estando de este lado es como, wow, hay un montón para trabajar. Es ¿Mm? real, es real y pues nada, pues entremos en tema y nada, pues vámonos a nuestra primera sección. Bueno, primero No, nos vamos a un comercial, ¿no? Nos vamos a perfecto. un comercial y ya nos vemos. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Muy bien. Entonces, para darle la Hola. bienvenida a nuestra invitada especial, va a subir a pantalla una persona que no vieron en el live pasado, que también es parte de nuestro comité editorial y que estamos muy felices de poder presentarles. Entonces, Sergio, porfa, suba a pantalla. ¿Qué hubo, Sergio? Buenas noches, ¿cómo están todos? Sergio es otra persona que ha ayudado a construir este sueño, igual que Nicole, igual que Vale, igual que Ceci. Bienvenido a su primer programa, mi hermano. Muchísimas gracias y estoy súper feliz y orgulloso de también poderlos acompañar pues en este sueño y bueno, pues voy a darle también la apertura pues a la invitada de hoy. La invitada pues es María Angélica Cujiño Medrano, ella es psicóloga de la Universidad de La Sabana, especialista en psicología médica y de la salud de la Universidad del Bosque. Tiene un magíster en evaluación clínica y tratamiento de trastornos afectivos y emocionales de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Es magíster en psicología clínica de la misma universidad y desde el año 2012 pues maneja la línea de investigación sobre acoso escolar o bullying dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque. Entonces, bueno, démosle la bienvenida a María Angélica. Tenemos que tener Hola a aplausos. todos, Hola, gracias por hola. invitarme. No, qué orgullo, qué felicidad, qué bueno que estés acá. Excelente. No La podemos verdad. Gracias, no vamos a estar mejor acompañados, definitivamente. gracias, tan lindos. Yo feliz de estar acá en este espacio tan importante para todo el público y en lo que les pueda aportar, pues feliz de hacerlo. Gracias, bienvenida. Sergio. Bueno, vamos a realizarte unas preguntas, María Angélica, que a nosotros como, bueno, como equipo pues nos surgieron frente a este tema y que se nos hacen relevantes pues comentarte, ¿sí? Bueno, una de esas preguntas es si tú conoces si hay alguna forma de identificar si alguien sufre de acoso o hace acoso. Bueno, mira, este tema del cyberbullying, como lo estaban planteando al principio Cecilia y Ravelo y Hernán, realmente tienen toda la razón de decir que es un tema escabroso, serio, distinto seguramente al que hablaron hace 8 días, porque hay una connotación de
de frecuencia, digámoslo así, de perseverancia, de persistencia que hace que la persona en sí sufra. Y cómo podemos darnos cuenta realmente que esa persona está siendo víctima directamente del cyberbullying. Primero que todo, cuando una persona como que se siente instigada, se siente mal, se siente enfadada frente a un aparato electrónico. Por ejemplo, que yo esté frente al computador o al celular, la tablet y sienta una incomodidad, no de estrés porque me está yendo mal en el colegio o de pronto porque estoy procrastinando alguna actividad de la universidad, no, sino que definitivamente es como una angustia de abrir y encontrar en el muro o encontrar de pronto en un correo electrónico un video, una palabra, un insulto que me hace la vida imposible, que realmente yo siento que como que no puedo más y que todo se me sale de control. Entonces, lo primero es esa sensación como de angustia frente al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo segundo es que la persona empieza a restringir lentamente y en la medida de lo posible el uso de ese tipo de tecnologías de la información, porque dice, bueno, solamente para la casa, solamente cuando estábamos, digamos que en la anterior normalidad, que se podía utilizar un poquito menos la tecnología. Hoy en día, como lo dice Ravelo, pues es mucho más difícil porque tenemos que estar conectados 24/7 a este tipo de pantallas. Entonces, en esos momentos la persona empieza a decir como que no puedo reducir la frecuencia de uso de ese tipo de tecnologías de la información. Sí, y quisiera hacerlo porque en la medida en que esté desconectada voy a sufrir menos y voy a recibir menos el mensaje del acoso, digamos que como tal, que es ya repetitivo, intencional, para dañar a la imagen de la persona o para dañarle como la vida, la calidad de vida a la persona, ¿sí? Y adicionalmente porque los demás comentan ese tipo de acoso, digamos que de ofensa como tal. Entonces, digamos que el peligro del cyberbullying como tal también es que no solamente la información se pone pública, sino que está 24 horas disponible y que todo el mundo puede comentar y que esos comentarios yo los puedo ver todo el tiempo. Si me levanto a las 3 de la mañana o llegué a una rumba a las 4 y entro a Facebook, ahí va a estar el comentario. Entonces, digamos que gran parte es como esa sensación de miedo y de evitación del contacto. Adicionalmente, cuando los papás, por ejemplo, están cerca o un hermano o alguien por lo común, como que cierra el computador como, ay, como con angustia de no quiero que se den cuenta que me están acosando, no quiero que pase nada de eso. Y pues también como que parece incómoda en las relaciones sociales e interpersonales porque no sabe a veces quién es el ciberacosador. Sí, yo no sé si es alguien con el que estoy al lado, es el compañero del colegio o el de la universidad o el que, no sé por qué me están haciendo esto a mí, entonces yo estoy a la defensiva socialmente con las personas, ¿no? O sea, yo como que siento que no puedo confiar en nadie en este mundo y me siento nervioso y adicionalmente siento que como que me invadieron y me limitaron algo tan fundamental como es el canal ahora tecnológico para todas las actividades de la vida cotidiana. O, o sea, yo meto aquí la cucharada. Número uno, este fenómeno de estar en medios virtuales hoy día es una necesidad. Sería una necesidad que empieza a ser atacada en mi vida. O sea, básicamente se están metiendo con algo de lo que dependo, ¿cierto? Y, inmerso en eso, pues esto va a hacer que, pues nada, que literal tengamos evidencia de que la vida de alguien se puede empezar a afectar. O sea, se va a afectar realmente porque están vinculándose directamente con mi actividad diaria de estar en contacto con el mundo, y más en este momento, ¿cierto? Estaríamos entendiendo esto como una situación que atenta contra algo que es prioritario en nuestras vidas, que es la interacción social. Así Ah, es. ok. Bueno, dentro de esas consecuencias que tú nos comentas, María Angélica, bueno, de invasión, de angustia, de miedo, de estar a la defensiva, yo te iba, bueno, ya que tú ingresas como a estos términos de síntomas en salud mental, bueno, ¿qué otros síntomas pues también podrían evidenciarse en las personas que sufren de este ciberacoso? Listo, muy bien. Miren, realmente
a veces pareciera como si tomáramos a la ligera este tema del bullying y el cyberbullying. Y es mucho más serio de lo que pensamos porque realmente puede llevar a la persona incluso a tener el deseo o a intentar quitarse la vida. Entonces realmente el cyberbullying sí permite que una persona pueda desarrollar alteraciones de salud mental como cuadros de ansiedad, de depresión, que la persona en esos estados, digamos que de desesperación, de ansiedad y de depresión, opte por hacer autolesiones o por hacer un intento de suicidio, planificarlo y consumarlo en muchos casos, o también, digamos que de tener intentos fallidos en donde la persona queda con vida y definitivamente más adelante lo vuelve a intentar. Tenemos un caso que es famoso, digamos, en Colombia, desafortunadamente, y entre muchos, pero tal vez fue uno de los más sonados en los últimos tiempos, y es el caso de Sergio Rego, un niño, un adolescente que fue acosado, en este caso sí, cara a cara, por sus compañeros debido a que le consideraban que era pues como que inadecuado que él fuera homosexual. Es como un tipo de bullying homofóbico. Y algunas de las escenas fueron también mediante cyberbullying, pero la mayoría fueron de los acosos cara a cara que se dieron en el colegio. Entonces, digamos que frente a esa situación, uno no puede tomar esto ni como un mito, ni como una moda, ni como un juego, sino como un fenómeno psicosocial que definitivamente permea a los adolescentes, a los niños y a los jóvenes. Incluso en muchas ocasiones también ya se está viendo a los adultos, y pues definitivamente afecta toda la salud mental, la autoestima principalmente de las víctimas, que crecen pensando que todo lo que les dijeron era verdad porque se enganchan y se terminan creyendo lo que les dijeron. Entonces ese es el peligro del bullying y el cyberbullying, que yo termine pensando que soy inadecuado, que soy incorrecto, que no encajo, que soy lo peor, y mi autoestima empieza a verse afectada definitivamente y empiezo yo a rechazarme, a no quererme, y eso conlleva a otro tipo de problemas de salud mental, ¿no? Sí, yo recuerdo que leía también en este tema de la autoestima, un poco relacionado con lo que pasa es que se crea como una indefensión, ¿sí? No puedo hacer nada. Me toca tolerar esto, me toca vivir con esto, me toca que quede en mi pantalla, me toca que la gente sepa mis secretos, me tocó, no puedo hacer nada. ¿Mm? Exacto. La presencia de vergüenza frente a todo esto es elevada. Esa vergüenza es la que puede generar o favorecer, María Angélica, que alguien tome decisiones como atentar contra su vida. Sí, digamos que la vergüenza sumada a la culpa que a veces se genera, es una culpa muy irracional de por qué permití esto cuando definitivamente la persona no ha permitido nada, porque el ciberacosador por lo general lo hace por divertirse, por exteriorizar emociones negativas que está experimentando en ese momento. Entonces, pues digamos que la vergüenza puede ser uno de los motores, pero también sumado a la culpa, a la depresión y al agobio de que no sé qué hacer, precisamente por esa indefensión que estaba mencionando Cecilia, porque yo como que me siento impotente. De hecho, hay una película que se llama Cyberbullying, que se puede ver claramente la sintomatología de la paciente, bueno, en ese caso del adolescente que se coge el pelo, que no puede más, que ya no sabe qué más hacer con la situación, y que definitivamente piensa también en quitarse la vida porque siente que es demasiado para ella. Ujú. Ok. Hay que vernos la película, Bueno, María está anotada. Angélica, Sí, es buena. se escucha bastante interesante. Bueno, ahí ya tú nos diste pues como este acercamiento pues a esos síntomas, ¿sí? Y bueno, y vemos que dentro de esos síntomas pues se encuentran cosas como esa vergüenza, ¿sí? Esa culpa, el estigma, también esa baja autoestima que las personas que sufren de ciberacoso suelen presentar. Y bueno, y como tienen pues estas características, pues ahí surge también otra pregunta. O sea, ¿cómo logramos que las personas que reciben ciberacoso, ¿sí? Que experimentan ciberacoso, pues puedan expresar pues esta situación que ellos viven, que puedan comentarle a los demás esta situación? Muy bien. Lo primero es difundir la información y que las personas realmente conozcan el fenómeno del cyberbullying como un fenómeno psicosocial serio que afecta la salud mental de las personas y que no es un juego. Eso es lo primero. O sea, que sepan qué es, o sea, que la tecnología, el uso de las tecnologías de la información mal empleado, como todo en la vida, trae unas consecuencias realmente negativas
que son significativas en la vida de una persona. Entonces, difundir la información para que se conozca el fenómeno. Eso sería lo primero. Lo segundo, sería importante contar con testimonios. Por ejemplo, hace unos días me encontré yo en YouTube unos testimonios de personas que tienen o que padecen, bueno, padecen no, sino que experimentan fobia social y cuentan su experiencia de lo que están sintiendo, e incluso algunas cuentan estrategias para poder salir adelante y superar esto. ¿Por qué no? De pronto contar un caso de cyberbullying, pero no tipo Amanda Todd, que fue un caso muy sonado en Canadá, de una adolescente que empieza a poner tarjeticas de contar toda su historia, en las que cuenta toda su historia y al final apaga el video y se quita la vida. Pero no en ese sentido, sino en que yo cuento mi historia y digo, oiga, esto existe, no es un juego, téngalo en cuenta, por favor, pida ayuda. Sí, o sea, como cuando, por ejemplo, desde hace 10 años que se empieza a normalizar o a naturalizar el tema de la depresión y se empieza a pedir ayuda, y hoy en día mucha gente va al psicólogo porque entiende que la depresión es un fenómeno de salud mental, psicológico, y que realmente se requiere levantar la mano y decir, oiga, necesito que me digan qué es lo que estoy sintiendo y cómo puedo buscar la ayuda, que me puedan intervenir y cómo salgo adelante de esta oscuridad. Igualmente aquí, los testimonios ayudan mucho para que la persona se pueda animar a pedir esa ayuda y realmente tener claro qué tipo de servicios permiten que yo pueda llegar allá, que me detecten la situación y que me puedan ayudar en realidad a resolver este problema, porque hay una ruta y pues esa ruta se puede seguir, pero si yo no conozco a dónde puedo acudir, pues no voy a poder conocer la ruta ni me van a poder ayudar. Entonces serían como las claves para poder llevar a cabo esta parte de pedir ayuda, digámoslo así. Me surge una pregunta, me salgo un poquito del libreto, pero no es tanto. Si la persona me informa, siendo alguien que no sé de psicología, importante ¿qué podría ser como el amigo, como el hermano, como el primo, como la pareja, si me informan? Excelente, muy bien. Primero que todo, identificar. ¿Está siendo repetitivo? ¿Está siendo intencional? ¿Está siendo de carácter ofensivo? ¿Por medio de qué tecnologías de la información se está utilizando para poder llegar a ti esa persona con las agresiones y con las ofensas? ¿Sí? ¿Qué has hecho tú? ¿Has comentado? ¿Tienes evidencias? ¿Has recolectado las capturas de pantalla o las fotos de esos ataques? ¿Sí? ¿Has denunciado? ¿Le has contado a un adulto? ¿Qué has hecho? ¿La primera vez que le cuentas a alguien? ¿Estás sufriendo? ¿Qué tipo de síntomas estás sintiendo? ¿Te estás creyendo lo que te están diciendo? ¿La vida se te ha vuelto imposible? ¿Qué consecuencias tienes en tu vida? No puedes estudiar, que te llega ya el mensaje, la notificación de la burla, de ese comentario que pusieron. Por ejemplo, un típico caso que siempre comento, pero que me pareció escabroso, porque amarraron a un adolescente en México a un poste de una cancha de básquet, le rompieron un huevo en la cabeza y el huevo caía por toda la cara y lo filmaron, lo subieron a Facebook y todo el mundo empezó a comentar. Entonces, en ese tipo de casos, pues obviamente la vergüenza hace que el niño pues tuviera un cuadro de salud mental muy complejo y que hubiera intentado dos veces suicidarse o que hubiera hecho 2 intentos de suicidio, ¿sí? Entonces, en ese tipo de casos, uno como que indaga ante la situación, pero digamos que ya yendo a como un poquito como los tips de ayuda frente a lo que tú comentas, también no solamente consiste en indagar si esta es una situación realmente de cyberbullying, que cumpliría si se contestan sí a todos los elementos que hemos mencionado anteriormente. Pero adicional a esto, decimos sí, amigo, hermano, alumno, si estás en una situación de cyberbullying, está sucediendo, entonces hay que reportar, ¿sí? O sea, primero toma las fotos de todas las pruebas, ¿sí? Busca la dirección IP del computador del agresor porque no sabes quién es. Reporta el caso a las políticas puntuales de las redes sociales, del correo electrónico, que hay esas indicativos de si usted está siendo ciberacosado, entonces por favor reporte su caso. Y ellos lo resuelven rápidamente, responden de manera oportuna y también llevar todo ese tipo de pruebas al CAI más cercano para poder notificar y evidentemente a la línea del ICBF y también la línea 141, porque realmente es importante que cuando ya se corroboró la información y yo ya sé, o por ejemplo tengo la información y puedo ayudar a mi alumno o a mi primo, pues evidentemente yo le estoy diciendo, venga, yo lo acompaño a que usted haga el paso a paso para denunciar el proceso. ¿Sí? Wow, qué bien. Wow, Súper útil.
Yo creo que estoy viendo un poco en los comentarios, hay un montón de preguntas, creo que podemos pasar a responder unas preguntas y a mí me queda sonando mucho el de visibilizar, ¿no? Visibilicemos. Y acá estamos haciendo esto. Notemos que esto es una problemática que existe. Exacto. Ujú. Es más, cabe la posibilidad que personas que estén siendo víctimas de ciberbullying en este momento estén escuchando estas mismas recomendaciones, este mismo qué hacer, este mismo actuar. Ok, no sé, miremos preguntas. Sergio. Ay, se fue la pregunta. Ah, ya. Ay, se quedó sin micrófono. Sí. Ok. Bien. Perdón. Bueno, aquí hay una pregunta de Magali Suárez. Ella pregunta, ¿hay una edad específica en que las personas sean más vulnerables? Bueno, miren, realmente se hizo un estudio hace mucho rato, ya como hacia los años, hacia el 2002 aproximadamente, que miren los resultados que arrojó, y es los adolescentes que están más o menos en la edad inicial de la adolescencia, entre 12 y 15 años aproximadamente, la primera etapa de la adolescencia, que permanecen más de 1 hora al día. Miren eso para hoy en día en pandemia. Son más proclives a ser ciberacosados o a desarrollar como ellos, como por parte de ellos el ciberacoso. ¿Sí? Entonces uno dice, pero 1 hora al día eso no es nada. Hoy en día pasamos 8 o 7 horas, no sé, más de 8 horas metidos en el computador. ¿Sí? Wow. Entonces, pues estaríamos todos siendo en este momento mundialmente proclives a ser acosados o ciberacosados. Y pues definitivamente nosotros diríamos que hoy en día podríamos estar todos en las mismas condiciones. Sin embargo, al tener en cuenta que por etapa del desarrollo es muy importante la interacción social a través de videojuegos, a través de aplicaciones o de redes sociales, la adolescencia en sí, desde los 12 a los 18 años, es una edad importante para poder, digamos que presentar casos de cyberbullying, bien sea como víctima o como agresor. Ok, vale. Ahí hay otra pregunta que nos fue. Bueno, aquí hay otra pregunta que hace Santiago Zárate, ¿sí? Que, bueno, tú nos comentas de que hay unos límites y precisamente, pues en relación a esos límites, él pregunta, ¿cómo saber el límite entre bullying y molestar o tomar el pelo entre grupos de amigos o personas que son cercanas? Qué interesante pregunta, claro que sí. Mire, uno a veces dice, no, es que hice una broma pesada, entonces me reí, listo, pasé rico y bueno, se la monté a esta persona un día y listo. Pero si el bullying o el cyberbullying es intencional, es decir, que yo te quiero causar daño. ¿Por qué? Porque estoy, digamos que queriendo vengarme de ti. No, porque tú no me has hecho nada malo, pero simplemente te cogí como la persona con la que yo me voy a divertir. O sea, yo no tengo una razón por la cual te quiera hacer daño, pero sí quiero hacerlo por mí, porque me parece chévere, porque quiero sacar la rabia, porque es mi forma de relacionarme, porque yo hago lo que quiero, porque no lo veo mal, por lo que sea. Entonces empiezo a hacerlo repetitivamente y de forma intencional para causarte daño, de forma sistemática, cada vez como que me invento una burla peor que te haga más daño, porque yo tengo una condición de poder diferente a la tuya, porque te veo a ti vulnerable y me veo a mí poderoso. Entonces, en esa medida, cuando cumple las características de intencionalidad, ser repetitivo y ser sistemático y durante un tiempo, digamos que prolongado en diferentes contextos, por ejemplo, en el recreo, en la ruta o por ejemplo en la universidad, en el salón, ya estamos hablando como de ligas mayores, o sea que la burla o la broma se pasó a otro nivel y que ya no se trata de algo en específico, sino que definitivamente es un fenómeno que está haciendo que la persona sufra y que traiga todo ese tipo de consecuencias de las que hemos venido hablando. Ok. Que me parece muy interesante esa distinción. Yo creo que yo he oído mucho el discurso de, ay, es que ahora todo es bullying, ¿sí? Todo es hacerle daño a la gente. Es que a mí cuando yo era pequeño me hacían esto y yo no sé qué cosas. Es como, igual estaba mal cuando te lo hacían a ti. Igual estaba Claro, mal cuando funcionaba y si te genera daño. Y si es sistémico y si tiene intencionalidad de hacer daño, no está bien. Y hay que actuar. exacto. Y hay una cosa importante que quiero decir ahí, es lo mismo que cuando decimos, a mí mis papás me castigaron con rejo, con chancleta, me pegaron y no estoy traumatizado. Es lo mismo, a mí me hicieron bullying en el colegio y no pasó nada. No, sí pasa. Sí dejan las huellas, sí hay que sanar después, sí hay que hacer terapia. Entonces, no neguemos algo que es evidente y que nuestra salud psicológica nos está gritando, oiga, de verdad, sufrí. O
sea, aquí estoy con la secuela, por favor, póngame atención. La diferencia generacional puede hacer que se busque en su afán normalizar, pero lo que está haciendo es minimizando, ¿no? O De sea, acuerdo. pero a mí me hicieron cosas peores y en vivo y en directo, hoy día por un video. O sea, eso de una u otra forma es lo que termina tentando también y termina de una u otra forma en la víctima, pues siendo presionada por su mismo círculo, por su mismo entorno, ¿no? Sin darse cuenta, Exacto. ¿sí? Tampoco estamos hablando ahí de que hay una intencionalidad, probablemente lo hace en su afán, su papá decir de ánimo fuerte, pero ahí es donde estamos cayendo en favorecer ese tipo de lesiones. Oh, ok, muy bien. Veía un comentario por ahí. Veía un Bueno, aquí Jessica Joa comenta, creo que en nuestra cultura se ha normalizado sacarle burla, chiste a todo y no se tiene en cuenta que en ocasiones el chiste termina siendo ofensivo para el otro. ¿Qué podemos hacer para tratar de mejorar esto socialmente? Y ahí también anudado a lo que tú nos mencionas, María Angélica, de que este es un fenómeno casi que global, porque hay casos en México, hay casos en Canadá, aquí en nuestro propio contexto colombiano, y surge también la pregunta, ¿cuál es la importancia, sí? O por qué bueno, por qué es tan importante para la sociedad hablar de este tema y cómo es la mejor forma de hablarlo? Ujú. Listo, muy bien. Entonces vamos a abordar esas dos preguntas. Lo primero es, nuestra cultura realmente colombiana, latinoamericana, ha estado permeada por la violencia durante mucho tiempo y realmente la escuela y las tecnologías de la información no van a ser la excepción en el caso de la violencia y la agresión, porque realmente estamos replicando una serie de patrones. De hecho, los estudios han mostrado cómo los agresores y las víctimas de bullying y cyberbullying están en un entorno donde la violencia y la agresión es normalizada. Entonces, partiendo de este punto cultural, donde todo lo aprendemos a partir de eso, es importante abordar el tema dentro de la cultura para no seguir replicando en otros ambientes esas agresiones puntuales, sistemáticas, repetitivas e intencionales a lo largo del tiempo, porque a veces nos hemos acostumbrado a vivir así en ese ambiente violento. Entonces, es importante para la sociedad en términos de prevención y en términos de no más de lo mismo, o sea, dejemos de ser un país violento, incluso en la escuela, donde se tiene que reír, porque es que el adolescente que está siendo ciberacosado y también, como dicen, bullyingado a los adolescentes cara a cara, no quiere volver al colegio, deja el colegio, no quiere ir a la universidad, después desarrolla fobia social, no quiere tener amigos, se le dificulta tener pareja, un montón de cosas que realmente por el hecho de que lo aceptemos como algo normal, estamos dejando de ver las consecuencias que se generan en las personas. Eso por un lado. Y por el otro lado, como lo decía aquí Jessica, pues realmente es importante, por ejemplo, no burlarse, o sea, digamos que no normalizar la burla frente a la situación. Yo me puedo reír de una broma, digamos que un día que le pueden decir a la persona, es que usted es un cachetón y yo me puedo reír, listo, pero si yo ya veo que esto es siempre el mismo chiste en el grupo de amigos, que no tienen otra cosa más que se les acabó el tema y solamente ponen el mismo chiste, la misma aventura, la misma risita otra vez y otra vez y otra vez, ahí yo digo, siento un precedente y digo, no más. O sea, yo ya no me reí la primera vez, tal vez la segunda, pero yo ya no sigo alcahueteando, siendo un observador pasivo de la situación, quedándome callado o de pronto siendo un observador animador apoyando la burla, porque esto va a generar más, digamos que más consecuencias negativas, digámoslo así, o más síntomas de salud mental negativos en la persona que está recibiendo ese tipo de burlas. Ok. Wow, bueno, esto es mucho aprendizaje. Ujú. No, qué bueno tener, vemos comentarios muy positivos, un montón de preguntas, vamos ya ahorita a solventar al finalizar algunas otras. No, qué bueno esto. De verdad que los comentarios han sido muy favorables, María Angélica. Creo que estamos clarificando muchas dudas de muchísimas personas, creo que aún vamos a tener muchas otras, pero el tiempo, el tiempo en los medios es oro. Eso decían cuando uno era televidente y ahora uno se da cuenta que es verdad. María Angélica, muchas gracias. Muchas gracias por la información, es sumamente valiosa. Creo que ayuda a un montón de gente y nos da un camino hacia dónde andar y qué hacer en estos casos. Ujú. Muchísimas gracias. Wilson Rincón dice qué buen tema, de mucha actualidad. Gracias, Bien. Wilson.
Ahorita teníamos aplausos del público, María Angélica, muchas gracias. Mucha gente te escribió por los comentarios que qué felicidad verte, que les enseñaste un montón de cosas y un poco replicar lo que vienen a decirte esas personas que pasan a saludarte. Gracias, nos enseñaste un montón de cosas, nos abres los ojos a muchísimas cosas. Qué orgullo tenerte en el programa con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y quiero dejar un mensaje final y es, si alguien me está escuchando en este momento y ha sido víctima del bullying o del cyberbullying, no tenga miedo en levantar la mano y decir, necesito una valoración psicológica. Es importante saber qué secuelas me quedaron de pronto de cuando era chiquito, cuando era adolescente o ahorita que estoy recibiendo ese acoso. No dejen eso para después, porque a veces la salud mental, cuando tiene cierto tipo de heridas o de síntomas, se va haciendo como una bolita de nieve que va aumentando con el tiempo y no queremos cargar ese tipo de secuelas por el resto de la vida. Entonces, el momento es ahora y espero que lo puedan hacer. Gracias a todos. Mil gracias. Un abrazo. Que estés bien. Nos vamos a un comercial y ya volvemos con nuestra siguiente sección. Ya nos vemos. En el marco de la emergencia mundial por la pandemia del COVID-19 y las consecuencias de esta en la salud mental de la población, la Fundación Santa Fe de Bogotá, en alianza con LifeSense, ofrecerán a la comunidad un programa en consejería clínica sin ningún costo. Las personas podrán tener la oportunidad de asistir a 3 sesiones de atención psicológica por medios virtuales, ya sea por videollamada o chat, para el aprendizaje de habilidades que les permitan abordar de forma más efectiva los problemas emocionales que se hayan generado debido a la situación de la pandemia. Para acceder al servicio y obtener mayor información, ingresa a la página www.quenocundalpánico.co. Una vez estés ahí, dirígete a la parte inferior derecha en donde encontrarás la opción de iniciar un chat. Cuando ingreses tus datos, podrás solicitar el acompañamiento psicológico. Y listo. Tan pronto como sea posible, recibirás respuesta y agendarás la primera sesión. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Llegamos a nuestra sección de La Evidencia nos dice. Nuestros tips de ayuda, nuestros tips de alerta. Bueno, no sé, me pido empezar. Dale, empieza. Ahorita dejo empezar. Empiezo con un tip de ayuda que ya nos dijo María Angélica, pero lo reitero. Hablemos, visibilicemos que esto está sucediendo. Era algo reiterativo mientras leíamos un poco sobre esto y lo que dice la evidencia es que parece ser algo que está invisibilizado, que no se habla tanto. Y cuando tengamos un caso, guardemos la evidencia, tomemos pantallazos, guardemos todo lo que evidencie que genuinamente eso pasó y empecemos a hacer el proceso de la denuncia, el proceso de decir en el colegio, de decir en el CAI, de decirle a nuestros papás, visibilicemos. Tal cual. Ahora tú tienes uno de ayuda. Yo tengo uno de alerta y que también nos lo decía nuestra invitada. Y el de alerta va encaminado a las personas víctimas de este fenómeno. Comienzan a experimentar un espectro grande de sentimientos que van a alterar su cotidianidad, que van a alterar su día a día, ¿sí? Sentimientos asociados a la ansiedad, es decir, mucho temor, sentimientos asociados a la tristeza, riesgo de un posible intento suicida, niveles elevados de estrés, la alteración en los esquemas, en baja autoestima, en confianza, en imagen, me imagino. María Angélica dijo algo que me quedó ahí súper presente y es cómo la persona empieza a creer y asumir que mucho de lo que le están diciendo es real y es verdad. Entonces, tener en cuenta ese tipo de cosas, ese tipo de manifestaciones, mayor nerviosismo, mayor percepción de indefensión, como tú decías, Ceci, ¿sí? Somatizaciones, probablemente. Sabemos que cuando hay alteraciones emocionales, estamos hablando de fenómenos de somatización, ¿sí? Alteraciones de orden físico, alteración en sueño y probablemente alteración para concentrarse. Entonces, miren que la evidencia también nos pone esa señal de alarma. Estemos muy atentos. Ok. Hablemos sobre qué podemos hacer, ¿sí? ¿Qué podemos fomentar en nuestros ambientes? Un poco lo que decía Angélica, empecemos a formar en todos los ambientes en donde sucede. La evidencia nos muestra que normalmente, ¿qué pasa con las víctimas del ciberbullying? Tienen un afrontamiento muy centrado en la emoción. Se culpan un montón, se aíslan, piensan que no pueden hacer nada, ignoran lo que está pasando, tratan de no sentirlo. Por lo contrario,
lo que debemos fomentar es un afrontamiento basado en el problema, ¿sí? En que podamos decirle a estas personas, hey, busquen apoyo, hey, ustedes pueden confrontar, hey, ustedes pueden utilizar el humor para ir en contra de esto. Estas son cosas que podemos fomentar y que podemos buscar también fomentar en nosotros mismos, ¿sí? En nosotros, en otros que vemos, para poder empezar a generar un cambio frente a ser una víctima. Claro, claro, excelente eso. Y ahora, ojo a este tip de alerta, con lo que tú estás diciendo, estar muy atento, porque si yo me encuentro en ámbito escolar, probablemente algo que va a suceder cuando yo sea víctima de algún fenómeno de ciberbullying, probablemente eso va a generar en mí descenso en rendimiento académico, ¿sí? No solo en los otros aspectos que mirábamos, sino también en su funcionalidad, ¿sí? Y ese rendimiento académico también va a traer que la persona comience a presentar dificultades de aprendizaje. Entonces, también que vayamos viendo cómo eso comienza a trascender, no solo en consecuencias en mí, en mi cuerpo, en lo que pasa acá, en lo que siento, sino en lo que sucede, por ejemplo, en mi entorno escolar, ¿sí? Y que las sobredemandas comienzan a ser entonces, ¿por qué no le va mejor en el colegio? ¿Por qué no está sacando los resultados que tiene? Y pues resulta y sucede que tiene que ver con este fenómeno. Y es muy interesante porque yo me voy al tip de ayuda que se empalma un poco con ese tip de alerta, y es que la prevención y la intervención en estos temas de ciberacoso tiene que ser un esfuerzo cooperativo entre los colegios, entre la escuela, entre nosotros como sociedad, como individuos, ¿sí? No es una cosa que se trabaje de manera puntual, tiene que ser algo que se trabaje de manera cohesiva, ¿sí? Y empiezan a surgir estos programas como los programas de aulas en paz que nos enseñan o nos han mostrado la evidencia que funciona, enseñar competencias ciudadanas, enseñar no sé, a aprender a manejar conflictos, a generar diferentes lluvias de soluciones, a prevenir la agresión, a manejar la ira, a tener empatía, todo este tipo de cosas. Si ustedes trabajan en un ambiente escolar, investigar un poco sobre esto que ha funcionado. Digamos, este programa de aulas de paz de que más viene acá, de Colombia, está acá. Y con eso que tú dices, quiero terminar con otro tip de alerta que nos pone en una situación donde comenzamos a vivir algo espiral, y hay algo de orden circular, y es las personas víctimas de ciberbullying comienzan a tomar distancia en su entorno, distancia de orden social, ¿sí? Comienza a rechazar interacciones. Y eso, tal cual tú lo estabas diciendo, nos pone en este tip de alerta, ¿sí? Si yo tomo distancia, si yo hago silencio, probablemente voy a estar permitiendo y favoreciendo que esté generando esa espiral, ¿sí? Claro, no estamos hablando de que se haga una intencionalidad, se hace probablemente por ese tip de alerta número uno que informé hace un rato, y es por todas esas manifestaciones emocionales que estoy teniendo. Entonces, para mí va a ser mucho más sencillo hacer silencio y tomar distancia. Ojo a eso. Muy bien, me encanta. A mí me hizo falta decir una cosita pequeña, quiero que acá lo tengan presente, y es que acá hay redes para hacer esas denuncias, hay por ejemplo, teprotejo.org, que es un canal de denuncias justamente para cosas que afectan a menores y que está liderado por Red Papás. Entonces, si eso les interesa, investiguen, hay formas de poder visibilizar esta problemática. Sí, señor, perdón, es correcto. Ok, pues vamos a interactuar con el público. Tenemos preguntas, ya no está la experta, vamos a mirar cómo solventamos un montón de preguntas, hemos investigado un montón, queremos clarificar un montón de dudas que hay. Entonces, ¿quién nos va a ayudar hoy con las preguntas? ¿Quién va a estar con nosotros? ¿Nadie? Ah, sí, Nicole. Hola. Hola, Nicole. ¿Tienes frío, Nicole? Dime. ¿Tienes frío? Sí, mucho. Como ha llovido todo el día, tengo mucho frío. Importante. Muy bien. Bueno, entonces hemos visto que las personas que están viendo el programa tienen muchas dudas, han dejado muchos comentarios, y hay uno que queremos como mirarlo, digamos, de Sophie Martin. Ella pregunta: como profesora suelo tener un problema relacionado a la palabra acoso. Me ha pasado muchas veces que los padres han denunciado a un niño por acoso, pero en realidad un evento puntual donde los niños tienen un conflicto. Estamos hablando de niños de 7 a 8 años, cosa que es grave ya que el proceso de investigación es complejo. ¿En qué momento deberían los padres empezar a alertar? Wow. Esta pregunta, Sophie, no sé si alguno de ustedes la quiere responder. Yo creo que aspecto importante sobre lo que nos decía María Angélica
y es leer esa intencionalidad, es leer ese mantenimiento de esas acciones, ¿sí? Que sea sistemático, como ella nos lo decía, que sea repetitivo. Creo que, Sofi, tú estás haciendo muy buen ejercicio y es tratar de identificar si aquí hay un conflicto o si aquí hay un acoso, ¿sí? Entonces, creo que probablemente algo sobre lo que tenemos que estar muy alerta es, estamos en una figura que se está aprovechando del otro por una condición de autoridad, por una condición de que es más fuerte, por una condición de, no sé, le está quitando lo que lleva de comer, ¿sí? Lo está haciendo de manera frecuente, está siendo consistente, está siendo sistemático, probablemente ahí podemos encontrarnos con un posible acoso. Si es de orden virtual, exactamente igual, que creo que eso también me queda muy claro con lo que decía María Angélica, ¿sí? Ahora, el conflicto, ¿sí? Probablemente lo que está sucediendo es que es un juego de palabras entre ellos, probablemente están generando ofensas. Igual, no quiere decir que no tengamos que prestar atención. Probablemente no es el tema, pero entonces dejaría de ser acoso, pero se podría convertir en un fenómeno de agresión mutua. Y en esos fenómenos de agresión, alguno de los dos podría escalonar, asumo yo, que para utilizar información que tenga del otro. Y lo que empezó como un conflicto pasó a agresión y terminó en el fenómeno acoso. Muy importante que los papás también aprendan y que vayan chequeando ese tipo de cosas, ¿sí? Yo escuchaba a María Angélica cuando ella hablaba de prevención, creo que esto parte de casa. Yo soy un total convencido que esto no es una responsabilidad directa sobre el colegio, sino que es una responsabilidad compartida. Entonces, estar muy atentos y comenzar a enseñar a los padres la identificación de eso, de esos términos, de esas palabras. Estamos teniendo un conflicto, estamos teniendo un acoso, estamos teniendo agresiones mutuas. Sí, estoy de acuerdo. Creo que una de las grandes lecciones que nos llevamos del ciberbullying es eso: intencionalidad, daño, que sea reiterativo y que se Sí, utilicen los medios tecnológicos. Y un poco, hoy dimos un montón de señales, sí, de señales tal vez de aislamiento, que se cierran en el computador y que no permiten que alguien más vea qué es lo que están haciendo. Todo este tipo de cosas que nos indican como, ok, acá algo puede estar pasando. Y recordar un montón este proceso de investigación que es complejo, Sofi, y hola, Sofi es mi hermana. Este proceso de investigación que es complejo, nuevamente me reitero en lo primero que dije: guardemos toda la evidencia que encontremos. ok, Total. qué bien. Gracias, Sofi, Súper por tu pregunta. importante esa Gracias, pregunta. hermana Ceci, por la pregunta. Ahora, digamos, viendo como esta pregunta que me parece muy interesante, Sebastián Carrasco, él dice: si yo recibo amenazas de muerte por redes sociales debido a discusiones que se tornan agresivas, ¿puedo utilizar eso para poner una denuncia? Por supuesto. Total, total. Claro, mi hermano. Sebastián, ¿sí o no? Sí, Sebastián. Sebastián. Lo están amenazando. Total, obvio. Obvio, dentro de este proceso, asumo yo, que era, lo acaba de decir Cecilia al final, y es tener las pruebas, ¿no? Sí, es muy importante. Es muy importante porque ya se empezará el proceso. También sabemos que hoy día la policía y las entidades judiciales ya cuentan con esa rama de orden virtual, con esa rama de orden cibernético que se encarga de investigar y de trabajar esos procesos, ¿sí? Ya ellos dirigirán todo el proceso y obviamente lo guiarán a usted en el proceso a seguir y en el camino por el cual usted debe estar súper atento, imagino yo, que como cualquier otro proceso legal, ¿sí? Con una citación, con audiencias, con presentación de pruebas. Entonces, sí, yo creo que la respuesta aquí es un sí, sin duda alguna. Y además también la policía, digamos, en esta entidad que se encarga de estas cosas, tiene como un método para identificar como en qué lugar están las personas que hacen pues este ciberacoso. Si de pronto no las conocemos, si es alguien que está pasándose por un anónimo, crea una cuenta falsa para hacer esto, también lo pueden identificar y pueden llegar a él. Es cierto. Perfecto. Gracias, Sebastián. Ahora Sharon nos dice, como terapeutas, qué habilidades podemos fortalecer en nuestros consultantes si padecen de esta acción, tanto para comunicar como el manejo de sus emociones. Sharon, hola. Yo conozco a Sharon. Hola, Tati. Sí, hola, Tati. Sharon, yo creo que después de escuchar a María Angélica sobre todas estas consecuencias que quedan, yo creo que resarcir todo este daño implica el volver a desarrollar una serie de habilidades que probablemente se han disminuido, ¿sí? Yo podría anunciar aquí algunas, ¿sí? Cuando hablamos de todo este fenómeno de orden cognitivo, todos estos esquemas lesionados, todas estas creencias que terminan quedando en la víctima, ¿m? Claro que habrá que trabajar en todo esto, habrá que trabajar nuevamente en la vinculación con un entorno social, ¿sí? En la confianza, volver a confiar, pues es que, mierda, o sea,
Bueno, otra vez. Dejar de confiar, o sea, volver a confiar, volver a asumir que, perdón lo que voy a decir, pero frente a las creencias, la gente es mala, el mundo es malo, pues eso implica un camino grande por la confianza, ¿sí? Volver a generar procesos asociados a la regulación, ¿sí? Volver a conectar con emociones, ¿sí? Entonces, yo creo que esas habilidades están muy dadas en lo que la evidencia en psicología nos enseña hoy y en lo que hemos visto con esa última recomendación que se llama Angélica, estoy detectando algo, entonces levante la mano, pide ayuda. La psicología ofrece Sí, un abanico grandísimo de habilidades, ¿sí o no, sí. Ceci? Sí, y yo sumándole un poco a lo que dices, ¿qué habilidades nos ha mostrado la evidencia que funciona para aquellas víctimas que tal vez no muestran tantos efectos en salud mental? Y es todo este tema de los afrontamientos centrados en las soluciones. Buscar soluciones, levantar la mano, utilizar el humor. Muchísimas de las cosas que no hacemos cuando estamos centrados en este afrontamiento basado en la emoción, en culparnos, en aislarnos. Entonces, esas son habilidades que como terapeutas podemos fortalecer en estas víctimas que identifiquemos. Ok, ¿tenemos Súper. tiempo para una Sí, última? sí, mira, esta de Julio César Prada nos pone como la otra cara de la moneda, entonces él nos pregunta como que no nos olvidemos del acosador y qué acompañamiento podemos realizar con ellos. Yo creo, me adelanto a responder, yo creo que es muy importante tener en cuenta también las características de ese ciberacosador, que nos ha mostrado la evidencia, que muchos de ellos ya han traído también una historia de haber recibido maltrato, ¿sí? De haber recibido algún tipo de trato inadecuado, ¿sí? Y creo que no fue el tema de hoy. De hecho, Julio César, creo que podríamos tener un tema específico, un programa específico a futuro donde podamos tocar ese tema, pero va muy encaminado a lo que pasa con cualquier victimario. También necesita el desarrollo de habilidades, también necesita ser entrenado, también necesita en esa percepción y en esa comprensión de lo que causo, de lo que genero, ¿sí? Porque ver el perfil aquí sería meternos a un nivel, a otro nivel, a otro programa. Necesitamos hacer otro programa. De hecho, gracias a usted, mi hermano, esto va a quedar en lista, ¿sí? Vamos a tener que chequear esto, ¿sí? Porque sí, no lo podemos olvidar. Y la historia que trae, ¿sí? Esas experiencias que traen, ¿sí? La gente no hace algo porque sí, porque me cayó un cojo en la cabeza y empecé a hacerlo, eso no es tan así. Muy bien. En lo que nos muestra la evidencia un poco también es aprender a desarrollar esas competencias ciudadanas, ¿sí? Entonces, no perdamos de vista enseñar un poco sobre la empatía, sobre la solución de problemas, sobre el manejo de la ira. Todo ese tipo de cosas termina siendo muy importante también. Desarrollo de empatía, crucial, se entrena, habilidad que se hace. Muy bien. Súper, ahora nos gustaría como que nos escribieran por el chat cómo les parece este programa, si les gustó, cómo estuvo ese tema tan interesante que es ciberacoso. Quisiéramos saber sus opiniones. Claro que sí, porque con esto cerramos nuestro segundo programa. Gracias a ti, Sharon. Y bueno, nada, de verdad que ha sido un placer nuestro segundo programa con un tema, con una invitada, chao Nicole, con una invitada, con un tema, eh, con un tema pues no, que es necesario y nada, pues adelanto, que vamos a tener en 8 días. En 8 días está bueno, está bueno. En 8 días está bueno porque vamos a hablar sobre psicología relacionada al deporte, a la activación física y eso cómo se relaciona a nuestra salud mental o cómo puede ser también un detrimento para nuestra salud mental. Es correcto, actividad física y la relación con salud mental, ¿sí? Porque conecto con la actividad física, porque se me hace tan difícil hacer actividad física. Vamos a tener ahí un montón de dudas que esperamos aclarar y pues, ¿por qué no? Favorecer a que muchos empecemos a tener una actividad física que favorezca pues nuestra salud mental también. Digo yo, no sé si tú como si practicas harto, entonces en 8 días nos Claro que sí. contarás cómo manejas esas rutinas y cómo te motivas todos los días por hacer ejercicio Muy bien, y nos ayudas a otros que nos cuesta un poquito. muy bien. Me encanta. Perfecto. Y tendremos una gran invitada. Esperen esa gran invitada, ya la verán. Y agradecerles un montón por seguir acá, por estar conectados, por sus comentarios, por sus retroalimentaciones. Un montón nuestro trabajo. Es correcto. Te fuiste un minuto, pero gracias por eso y tendremos en cuenta todos sus comentarios. Crean que todos sus comentarios, lo único que hacen sus comentarios es favorecer la generación de ideas, poder profundizar en temas, ¿sí? Esto que pasó hoy nos muestra que tenemos que seguir ahondando en el tema. Entonces, nada, muchas gracias. Ceci,
Gracias, Nicole, gracias, Valentina, gracias, Sergio, gracias. Wow, se nos fue el segundo programa. Qué alegría. Se nos va el programa. Con menos temor. Muy bien, así será. Nos vemos la semana que viene. Vale. Chao, Ceci. Un abrazo a todos. A todos. Chao.